¿de qué llaves vamos a hablar hoy? Recuerden que la primera llave fue la llave de la palabra. Los avivamientos siempre vienen acompañados de la palabra. Y número 2, la segunda llave fueron las llaves del arrepentimiento. Amén. Que creemos que solamente es para el inconverso, pero también, hermanos, los creyentes son llamados al arrepentimiento. Llave número 3, ¿cuál me dijeron? La fe, promesa, provisión. Por el hermano Jorge dice que obediencia, abundancia, prosperidad. Bueno, sé que el hermano Bernardo a veces daba algo, ¿cierto? Al que respondía bien, ¿qué era lo que daba? No, libritos. Los invitaba a almorzar. Un abrazo, bueno, pues el abrazo y ya, ese bueno, ese me lo da el pastor sin necesidad de que yo me lo gane. Listo. Bueno, de todos los que mencionaron, entonces, el hermano Jorge, pero voy a preguntarle el por qué cree él que entonces es la obediencia. Él dijo la obediencia. ¿Por qué, según el texto, cree usted que hablaremos de la obediencia? Si soy obediente, hay bendición de parte de Dios. ¿Y dónde usted ve la obediencia en el texto que leímos? Dice que fue Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Es decir, acá fue a presentarse sabiendo que Dios lo iba a bendecir. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, esa es la llave que vamos hoy a entregar. Se llama las llaves de la obediencia. La obediencia es una llave que abre puertas de avivamiento. La desobediencia la cierra. La desobediencia cierra las llaves, cierra las puertas del avivamiento. La obediencia son llaves que abren puertas de avivamiento. ¿Y por qué? Porque Dios le dice a Elías que vaya y se muestre acá, y el texto seguido dice, y Elías fue y se mostró delante de acá. No fue sino escuchar que Dios se lo dijera para él obedecer. Amén. Y ya lo otro entonces se lo pondrá en contexto en el desarrollo de esta predicación. Amén. Primeras llaves de un avivamiento vienen acompañados de la palabra. Amén. En la palabra. Todo debe aterrizarse a la palabra. Recuerde que la palabra, hermanos, que nosotros tenemos es la palabra profética más segura. Lo que Dios entonces quiso dejar que quedara plasmado y escrito lo tenemos en la Biblia, la palabra del Señor. Es ahí donde debemos nosotros aterrizar todos nuestros hechos y lo que hacemos. Y número 2, el arrepentimiento. ¿Para qué? Para no quedarnos viviendo una vida con doble moral. Entonces, si fallé, reconozco y acudo al arrepentimiento delante del Señor para no quedarme viviendo solo de apariencias. Si fallé, si sé que algo no está bien, hermanos, cuantas veces me toque acudir al arrepentimiento, serán llaves que me abran puertas de avivamiento y de bendición para mi vida. Hoy tercera llave, las llaves de la obediencia. Amén. Recuerde que es un recorrido a través de la época de los reyes. Hubo épocas de los reyes muy oscuras, muy difíciles. Esta es una de ellas, la época del rey Acab. Era un periodo donde el pueblo de Israel se había desenfrenado, desordenado, idólatras, cultos a otros dioses, inmoralidades, contumaces, rebeldes, ajenos a las cosas del Señor, perdidos y extraviados por completo del propósito. Y entonces esa desobediencia pues trajo consecuencias. Los cielos se cerraron y no llovió durante 3 años y medio. ¿Se imagina usted este tiempo que hemos tenido ahorita de verano? Y esos calores, y Dios mío, pero cómo ha subido la sensación térmica o la temperatura, y no llueve, y entonces tuvimos amenaza de racionamiento. Y mire usted que dio tregua, y precisamente creo que 8 días después del terremoto, ese domingo y lunes llovió, pero venía, ahora imagínese usted 3 años y medio sin llover. 3 años y medio de sequía, ni una gota, ni siquiera habían amagos, no había nube alguna que pudiera decir no,
Parece que fuera a llover. 3 años y medio de sequía y todo por la desobediencia. Se cerraron las puertas del avivamiento. Se cerraron las puertas de la bendición. En muchas ocasiones Dios usó reyes para encontrar una llave. En esta ocasión fue al profeta. Y el profeta fue el que encontró la llave para el avivamiento. Y el profeta es el profeta Elías. Ya les voy a mostrar en qué consistió su obediencia, porque no era tan fácil hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Menciono siempre entonces que siempre habrán decisiones que tomar. Cuando éramos niños, a veces los padres decidían por nosotros. Ellos decidían qué camisa nos ponían, cómo nos vestían, decidían el peinado que nos hacían. Recuerda que uno iba creciendo y como que ya el peinado como que no le cuadraba mucho, pero ese era el que la mamá hacía. Entonces no decidíamos nosotros, ellos decidían por nosotros, pero llega una época de la vida donde tenemos que tomar decisiones. Amén. Y en esas decisiones uno escoge, uno elige. No existe como que yo soy muy de malas o muy de buenas. Nosotros no vivimos de la suerte ni del azar. No, es que yo he sido de malas en la vida, es que he sido muy de buenas, una suerte. No, primero nosotros no dependemos ni de la suerte ni de la azar, dependemos de la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces no hay algo como los astros, que es que la influencia de los astros rigen y entonces me tocó a mí nacer en tal mes y ese mes es accidentado y entonces por eso mi estilo de vida. Hermanos, todo lo que nosotros nos vamos labrando hace parte de las decisiones que uno va tomando en la vida. Y uno escoge entonces si escala la montaña, uno decide si escala la montaña, hay que sacrificarse, habrá sudor, habrá esfuerzo. Pero uno decide si la escala para estar en la cima de la montaña y divisar desde allá el paisaje y cómo se ve desde allá. O uno decide si se deja llevar por la corriente cuesta abajo. Menos esfuerzo, menos sacrificio y se deja llevar. Pero al final de las decisiones que uno tome siempre habrán resultados. Porque hay quienes les gusta la ley del mínimo esfuerzo. La ley, entonces como es más fácil dejarme arrastrar, dejarme llevar, eso subir allá y escalar es muy complicado, pues mejor me dejo llevar, pero de sus decisiones al final habrán consecuencias. Amén. Para tomar decisiones hay que procurar estar mentalmente, emocionalmente y espiritualmente facultados para tomar buenas decisiones. Desde ya le recomiendo, no tome decisiones en estados emocionales fuertes. No tome decisiones cuando esté enojado. No tome decisiones cuando tenga ira. No tome decisiones cuando se sienta muy triste. No tome decisiones bajo estados emocionales fuertes porque normalmente no son buenas decisiones. Momentos de ansiedad, donde usted siente que emocionalmente está inestable, no tome decisiones allí porque normalmente serán malas decisiones. ¿Para qué? Para que no tenga luego que estarse retractando de lo que hace, ni tenga que estar recogiendo las palabras de lo que dice. No, fue un arrebato emocional y yo le dije y lastimé y herí y causé daño, pero no quería decir eso, era que tenía mucha ira, tenía mucho enojo, era que tenía este estado emocional. Entonces, para no estarnos retractando de lo que hacemos, ni recogiendo las palabras de lo que decimos, entonces no tome decisiones cuando esté bajo estados emocionales, amén, que sean fuertes. Y número 3, lo que nosotros escogemos y decidimos tiene efectos y tiene consecuencias. Usted está hoy, escúchelo bien, hermanos del palco, hermanos de aquí de la platea, hermanos de aquí de la plataforma, usted está hoy donde lo han traído las decisiones que usted tomó ayer. Usted está hoy en Cristo, ¿por qué? Porque usted ayer decidió entregarle su vida a Cristo, decidió hacerse bautizar, decidió hacer parte de esta familia y está hoy de las decisiones que tomó ayer. Y estará mañana donde lo lleven las decisiones que tome hoy. Son las decisiones, ni la mala suerte ni la buena suerte, son mis decisiones.
las que me van labrando un camino y un destino. Por eso debo saber entonces de qué manera es que yo debo decidir. Siempre habrán efectos. Usted toma una piedra, la lanza a un lago y empiezan a hacerse unas ondas y van desde el centro hasta la orilla. No queda todo, usted tira algo y esa acción tiene una reacción. Toda acción tiene reacción, tendrá una respuesta, se va generando una consecuencia. Tú decides hoy escuchar estos 45 minutos o usted decide cerrar sus oídos y entretenerse. Usted lo decide. Decide hoy, hombre, hoy voy, escucho la palabra y voy a ver qué tiene Dios para mí, y será su decisión. Y al final y al terminar este culto, entonces de la decisión que tome, usted saldrá bendecido o no. Si decidió venir a escuchar con atención la palabra, es para mí, la recibo, Dios está tratando conmigo, habrá un efecto y una reacción de la decisión. Pero si usted decide entretenerse y decir que hoy no es para usted, pues entonces también habrá al final una reacción. Habrá sido en vano entonces posiblemente su estadía esta mañana en este lugar. Usted decide si meterse en Dios o no meterse en Dios. Usted decide si oír la palabra o no oír la palabra. Usted decide si provocar a Dios a contentamiento, es decir, la reacción favorable de Dios para nuestra vida. Pero todo, hermanos, habrá que pagar un precio, habrá que estar atentos y habrá que ser obedientes a la palabra. Alguien diga gloria a Dios. Por eso las decisiones procure tomarlas tratando de obedecer a Dios. Cuando tenga que tomar una decisión entre lo que usted sienta que a Dios le agrada y lo que le agrada a usted, le aconsejo que la tome buscando lo que le agrada a Dios. Es que no sé qué hacer, estoy en una disyuntiva, no sé si hacerlo o no hacerlo. Bueno, pregúntese. Sé que esto es lo que le agrada a Dios y esto es lo que yo quisiera hacer. Estos son mis deseos, son mis gustos. Le aconsejo que procure guiarse mejor tratando de hacer lo que a Dios le agrada. Porque de esa manera tomará decisiones en obediencia a Dios y siempre que se obedece, eso traerá bendición. Alguien diga gloria a Dios. Recuerde que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Recuerde que nosotros vamos una escala más allá. ¿Será pecado o no será pecado? No solamente lo lleve todo así, es pecado, no. Me conviene, no me conviene. Me es lícito, no me es lícito. Me edifica, no me edifica. Amén. De esa manera entonces podremos tomar decisiones en obediencia a Dios. ¿Qué es obediencia? Es docilidad, acatamiento, sumisión, sujeción, flexibilidad a lo de Dios. Se dice que un misionero haciendo un trabajo con una tribu indígena no encontraba la palabra indicada en su idioma para enseñarles a ellos qué era obediencia. Entonces no conocía todavía de ellos su lengua y no sabía transmitirles, quería enseñarles acerca de la obediencia, pero no encontraba la palabra correcta. Dice que vio un perrito y él le silbó. Y cuando le silbó al perrito, vio que las orejas del perrito se pararon y estuvieron atentas. Y utilizó el perrito para decirles a ellos, eso es obediencia. Oídos atentos. Eso es obediencia, oídos atentos. ¿Qué es obediencia? Oídos atentos a la palabra del Señor. Dispuestos, hermanos, atentos a lo que el Señor dice. Lo contrario es ser desobediente, rebelde, contumaz, contrario, indómito. En la ilustración de la escuela que vamos a tener les mencionaba, hay personas que de alguna manera desarrollaron su mente, una estructura mental frente a eso, a ser indómitos. No me someto a nada, no me sujeto a nada. Yo he escuchado por ahí creyentes que no asisten a una congregación. Oye, no es que uno no tiene necesidad de congregarse, uno puede ser creyente solo. Es que les cuesta. No, eso de jerarquías y que un pastor y que unas directivas, eso de dónde salió y a dónde. No, eso uno cada quien por su lado, pero en el fondo es que hay una rebeldía. Les cuesta todo lo que tenga que verle a que se deban sujetar a algo.
Y resulta que Dios sujetó toda la creación. Todos estamos sujetos. Sobre un alto siempre hay otro más alto y otro más alto, y uno más alto vigila sobre todos. Estamos todos de alguna manera bajo autoridad. Entonces, en esos que tienen ese tipo de mentalidad y de corazón, esa voluntad a veces que no se quiere quebrantar ni ser flexible, entonces viene el ejemplo del papá con su hijo, la familia que van, llegan a un lugar, los invitan a sentarse, como el hijo entonces va como indispuesto, él no se sienta, él permanece de pie. Se van a sentar, les van a servir allí, y entonces el papá le pide al hijo, por favor hijo, siéntate, y él dice, no, no quiero. Y no, pero siéntate. No, no quiero, no me quiero sentar. Entonces el papá impone la autoridad y le dice, te estoy diciendo que te sientes. Y él se sienta, pero sentado le dice, papá, aunque estoy sentado, en mi interior sigo de pie. Porque hay quienes a veces les cuesta el hecho de sujetarse. Israel pasó por momentos complicados de la historia. Recuerden, donde no fueron dóciles a la palabra, no fueron dóciles a las cosas de Dios, fueron contumaces, rebeldes, contrarios, indómitos, se rebelaron contra Dios. Dice por allá un texto, crié hijos y los engrandecí, ¿y qué? Y ellos se rebelaron contra mí. Los bendije, estuve con ellos, les vi su crecimiento, y cuando estuvieron grandecitos se rebelaron. Apareció ese corazón duro, no obediente, contrario, tosco. Y eso estaba viviendo Israel en la época del rey Acá, la que acabamos de mencionar allí en la palabra. Se habían desviado las cosas del Señor, no oían la palabra, nadie practicaba la palabra, no, ni les interesaba oír la voz de Dios, cada quien por su camino. Idólatras, desobedientes, en el pecado, en inmoralidad, en desenfreno. Esa era la época del rey Acá, y entonces viene Elías de parte del Señor, el profeta, y Elías se para frente al pueblo y les dice, no habrá lluvia ni rocío por mi palabra. Y el profeta declaró la palabra como era el nombre del Señor, era lo que Dios le había puesto en su corazón que dijera, y los cielos se cerraron y las nubes se ahuyentaron. Y entonces en Israel, cuya capital era Samaria, vino escasez, los ríos se secaron los arroyos, entonces se perdieron las cosechas, nada fructificaba, todo se volvió estéril, seco, y vino el hambre. Eso dice el texto, había una grande y grave hambre en Samaria. La gente empezó a morirse de hambre, 3 años y medio prolongados, escaseó el alimento. Aquí miren, solamente entonces unos días del terremoto y uno va y mira, ay Dios mío, y se está acabando el mercado, y entonces están viendo que en el mercado ya casi no hay comida, y entonces buscando a ver dónde comprar en solamente 8 días. ¿Se imagina 3 años y medio prolongados? El hambre era terrible, era difícil la situación. Pero ahí está el profeta, el hombre de Dios, el hombre obediente, el hombre que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Acá, entonces, después de que se dio cuenta que no llovía, atribuyó la tragedia al profeta Elías. Por él estamos en esta condición. Él declaró la palabra, los cielos se cerraron, tenemos hambre en Samaria, la gente se muere y la culpa es del profeta Elías. Así que acá lo buscó por cielo y tierra tratando de matarlo. Y sabiendo que el rey lo está buscando para matarlo, viene palabra del Señor a Elías diciendo, ve y muéstrate al rey Acá. Eso nos demuestra entonces que es obediencia. Porque ahí dice, no, yo soy obediente, pero cuando yo también tengo ganas, cuando está a tono la voluntad de Dios con la mía, entonces se vuelve agradable y perfecta. Bueno, lo que Dios quería, yo también lo quería. Yo quería a esta chica y bueno, Dios dijo que era ella, que qué agradable es la voluntad de Dios.
Y me parecía agradable ese chico y el Señor me mostró que era el chico, así que vea, hacer la voluntad de Dios, qué bonito. Pero obedecer cuando eso trae consecuencias, obedecer cuando el Señor le dice ve y muéstrate al rey y él sabe que el rey lo está buscando para matarlo, es donde uno dice, uy Señor, pero tampoco me lleve a ese extremo. Pero el texto dice que Elías entonces se mostró al rey. Había un siervo del rey Acab y se lo encuentra y le dice, ve y dile al rey que aquí está Elías, que quiero hablar con él, que aquí lo espero. Y este siervo conoce quién es Elías, ha escuchado de su historia, sabe que es un profeta de Dios, que es un varón de Dios, que la palabra de Dios es verdad en su boca. Y entonces le dice, ay Señor, ¿cómo me vas a hacer matar? Yo voy y le digo al rey que usted está aquí, luego venimos a buscarlo y Dios ya usted lo ha transportado y se lo ha llevado para otra parte. Y entonces yo voy a asumir las consecuencias. Y él le dice, no, ve, porque ya Dios me ha dicho que me muestre. Si Dios me ha dicho que me muestre delante del rey, algo tiene Dios para hacer y algo Dios va a hacer y Dios me va a guardar delante del rey. Aquí voy a estar. Aleluya. Pero mire lo que es la obediencia. Una vez le da la palabra al profeta que los cielos se van a cerrar y no habrá lluvia durante 3 años y medio, le dice, vete al arroyo de Querit. No era un río. No, vete al Jordán, que como es un río tan caudaloso, ese se va a demorar mucho de pronto en secarse. No, lo manda para un arroyo, el arroyo de Querit. Dice, no te preocupes, que allí te voy a sustentar y mientras dure la sequía, ese arroyo seguirá brotando y de ahí vas a beber agua y te voy a mandar comida a domicilio con un cuervo. Te voy a mandar pan y comida en la mañana y pan y comida en la tarde y ahí estará y te voy a sustentar. Y Elías se fue al arroyo de Querit. Alguien dijera, no, pero será mi voz, esto sí será de Dios, me voy para otro río más caudaloso. Pero Dios le dijo que al arroyo de Querit se fue. Y ahí estaba y venían los cuervos, hermanos, milagrosamente le traían de comer. Cuando los cuervos son aves de rapiña, ellos le traían carne y le traían pan y sustentaban al profeta. Y lo más maravilloso era que lo mandaba a domicilio y no le cobraba la factura. Ahí estaba la mano del Señor para sustentar al varón de Dios, porque había aprendido a obedecer. Alguien dele fuerte ese aplauso a Jesús. Y como Dios es Dios y Dios es soberano, entonces para que Elías no se quedara dependiendo, porque a veces nosotros nos quedamos dependiendo del medio. Hermanos, recuerden que una cosa es el medio y otra cosa es la fuente. A nosotros nos llega el agua, hermanos, y el medio son esos tubos de PVC que traen el agua y usted abre allí y cae ahí, pero eso tiene una fuente. El tubo es el medio. Así que, hermanos, lo que el Señor utiliza son medios para bendecirnos, pero nunca coloque su esperanza en los medios. El medio mañana puede desaparecer. Dios puede usar como medio para bendecirte un familiar en el exterior, un familiar con una buena posición económica, puede bendecir a alguien que te extienda la mano y entonces usted empezar a colocar su esperanza en Él. Él es el medio que Dios está utilizando, pero mañana ese familiar puede no estar, no se desespere. Lo importante es que la fuente no se seque. Si este medio no está, Dios usará otro medio, pero la bendición llegará si soy obediente a la palabra del Señor. Tenías un medio, el trabajo donde estabas, pero el edificio se cayó o quedó en mal estado, no se puede habitar. Ya te dijeron que por ahora no hay trabajo, por ahora no habrá ingresos. Y usted, ay Dios mío, si ese era el medio por el cual Dios me bendecía. Bueno, era el medio que yo estaba usando, la empresa, la fábrica, el lugar, la persona. Aunque el medio temporalmente no va a estar, la fuente sigue estando y la fuente es Dios y Dios hará y de otro medio vendrá. Te mandará los cuervos si es posible, pero vendrá tu provisión y tu ayuda. Si a Dios le toca usar gente inconversa para bendecirte, Dios los usa.
Sucedió con los egipcios allí, del oro que tenían los egipcios, Dios los usó para que le dieran a los hebreos y salieran ellos luego a través de eso, las riquezas aún de los egipcios. Hermanos, si Dios quiere usar cuervos o quiere usar un inconverso, de algún lado Dios, hermanos, te mandará tu provisión. Lo importante es que la fuente no se seque. El medio puede cambiar, pero la fuente sigue, y la fuente de tu bendición es Dios, es Jesús, es el Señor. Si alguien lo cree, adórelo esta mañana. Pero viva en obediencia a la palabra, sea fiel, viva para Él. No se desespere, no tome decisiones bajo estados emocionales fuertes. Espere en Dios y confíe en Él. ¿Por qué se lo menciono? Porque entonces Elías hubiera podido quedar dependiendo del arroyo de Querib. Y bueno, aquí está, todo el mundo allá, todo se secó y este arroyo no. Pero Dios también dijo, listo, hasta aquí va el arroyo. Y se secó el arroyo. Pero le dijo, vete a tierra de Sidón. Allí hay una mujer viuda, ya la he preparado. Sidón de Sarepta, una región donde había hambre. No le dijo, bueno, vete por allá a otro país, que en otro país sí hay abundancia, allá no pasó nada, no hubo terremoto, allá todo está muy bien. No, le dice, vete a Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón, hay la misma hambre, hay el mismo verano, hay la misma escasez. Y no le dice, vete que tengo una familia ya preparada, muy acaudalada, muy adinerada. No, es una viuda. Y es una viuda pobre. Pero a través de ella te voy a bendecir, y a través de ella vas a ver la mano del Señor fluir. Y él va a Sarepta de Sidón porque es obediente, las llaves de la obediencia. Cuando está entre mi deseo, tal vez el deseo de Elías era haberse ido a otro lugar más próspero. Tal vez el deseo de Elías era haber llegado a una casa de gente más adinerada. Pero Dios le dijo que fuera a Sidón de Sarepta, y le dijo que fuera a donde esta mujer viuda. Y Elías aprendió la obediencia, y la obediencia son llaves que abren las puertas del avivamiento y de la bendición. Y cuando llegó allí a la región de Sarepta en Sidón, encontró una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y cuando la ve, le dice el profeta, mujer, dame un vaso con agua, un poco de agua. Y esta mujer se va a traerle agua. Pero cuando ella va a ir, el profeta dice, bueno, pero no solamente me traes agua, tráeme por favor un bocado de pan. Y la mujer entonces le hace conocer su situación. Solamente tengo un puñadito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Estoy recogiendo esta leña para ir a prepararme 2 torticas. Lo que tengo más o menos para 2 tortas. Una para mi hijo y otra para mí, porque soy una mujer viuda, ya no tengo esposo. Y todo se ha agotado, estamos en hambre y en necesidad. He venido racionando lo que tengo y solamente me queda un puñadito de harina y un poquitico de aceite. Con eso preparo 2 tortas para mi hijo y para mí, y ya mañana nos moriremos de hambre porque no hay nada más. Y el profeta le dice, bueno, mujer, ve y haz las tortas. Y escuche cómo pareciera el abuso de un profeta. Ve y preparas, pero prepárame una a mí primero. ¡Qué abusivo! Es una mujer viuda, tiene un hijo, no tiene nada más, es lo que le queda. ¿Cómo le vas a gastar lo que tiene? Pero es que el profeta va en obediencia y va en nombre de Dios, y sabe que lo que está haciendo es de parte del Señor. Y le dice, mujer, hazlo, porque Dios me ha dado una palabra, y es que este aceite y esta harina no van a escasear ni van a disminuir. Mientras haya hambre en todo lo demás, Dios te va a sustentar con esto que tienes. Y viene la obediencia. Esta mujer pudo igual, bueno, y este extraño de dónde salió y de dónde viene y cómo así, cómo va a abusar de mí ahora.
¿Cómo voy a dejar aquí de comer mi hijo y yo para darle a él una torta primero? Pero ella escucha y sabe que es la palabra de Dios en la boca de ese hombre. Y ella va y prepara la torta y toma la harina y toma el aceite y empieza a ver cómo milagrosamente algo empieza a fluir. Hace una torta para el profeta, pero la misma harina está y el mismo aceite está. Hace la torta para su hijo y para ella y está la misma harina y el mismo aceite. Se sacia ella, se sacia el profeta, se sacia su niño, y al otro día va a la vasija y hay el poquito de aceite y el poquito de harina y está la provisión de Dios. Los demás están muriendo de hambre, pero en esa casa hay obediencia y hay milagro y hay avivamiento y hay fluir de Dios. Alguien adore a Jesús, alguien glorifique su nombre. Alguien que esté recibiendo esta palabra y en obediencia, recíbala hoy. Posiblemente muchas cosas pueden escasear, pero Dios está diciendo que si eres obediente a la palabra, en tu casa habrá. 30 segundos más, glorifique al Señor y declárelo. Dios, el orden de prioridades, Dios primero. Obediencia a Dios, obediencia a la palabra. Coloca siempre a Dios primero. Él hará, Él dará, Él fluirá. Vendrán los cuervos. Dios usará a alguien, pero llegará la provisión para ti. Toma la llave, obediente a la palabra, dócil a la palabra. No seas contumaz, no seas rebelde. Dócil a la palabra, coloca a Dios primero en todo. Se puede cambiar el medio, pero la fuente está, Dios está. Tal vez el arroyo de Querí sigue fluyendo, mañana el arroyo no estará, pero Dios usará a alguien en Sarepta de Sidón, pero habrá provisión. Mire, fue la sensación inicial en la iglesia central de Armenia. Yo era el aseador de la iglesia, vivía allá en una piecita debajo del altar. Ahí habían construido una piecita, ahí vivía. Yo era el aseador y el vigilante de la iglesia central de Armenia. Y cuando vino el terremoto, la sensación fue cuando los hermanos llegaron y los escuchaba ya el pastor: pastor, me voy para tal parte, me voy para tal ciudad, pastor, tengo que irme, pastor, me quedé sin trabajo, pastor, la casita se cayó, pastor. Y yo dije, Dios mío, entonces aquí ¿qué va a quedar? Si la gente empezó a emigrar y a irse. Que tengo un familiar en Bogotá, que tengo tal parte, entonces me tengo que ir, voy para allá. Aquí se cerraron las puertas, aquí la fábrica donde laboraba colapsó. Y la sensación que tenía, 23 años, yo dije, Dios mío. Y lo mismo, las casas derrumbadas, las vías cerradas. Recuerden que allá agudizó la tragedia de que los mismos organismos de socorro colapsaron, el cuerpo de bomberos cayó la plancha sobre ellos, quedaron sepultados bajo esa plancha. Estaciones de policía sucumbieron, murieron policías, quedaron debajo, lo que hacía que no hubiera quien pudiera atender inicialmente. Y el pensamiento, Dios, y entonces ahorita y estaban saqueando los supermercados, entraron a los supermercados y todo lo que había lo arrasaron. Entonces, bueno, ya se ocuparon los supermercados, las vías están taponadas, los hermanos se están yendo. Entonces lo que quedó allí de mercadito apenas se consuma, ¿qué va a pasar? Y ese sentimiento como de tragedia y de ver el futuro como oscuro frente a eso. Pero cambiaron los medios, pero la fuente seguía. El terremoto sacudió los medios y muchos medios fueron quitados, pero la fuente que es Dios siempre estuvo. Hermano, nunca comí tanto como esos días que duró toda
la tragedia, hermanos, empezó a llegar comida en abundancia, comida en abundancia. Así que eso lo lleva a uno, cuando ya uno ha vivido sucesos, a darse cuenta que la fe no puede estar puesta en los medios, es la obediencia a la palabra. Si Dios está, ahí está la fuente, fluirá. Hoy es esta canal que me trae la bendición, mañana Dios puede usar otra, pero estoy convencido que estoy en obediencia a Dios. La obediencia trae bendición, de algún lado vendrá. Si Dios le toca usar una mujer viuda para bendecirme, lo usará. Debemos siempre creerlo allí. Momentos complicados en la historia del pueblo de Israel por su desobediencia. En la época de los jueces hay un texto que quedó plasmado en la palabra, Jueces capítulo 21 y el verso 25. Doloroso, dice: no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que creía, a su amaño, a su antojo, a su conveniencia. Y entonces, cuando se deja de vivir conforme a lo que Dios dice para vivir conforme a mi parecer, las cosas se complican. Cuando ya no vivo según el criterio de Dios, sino mi propio criterio. Ya no es si a Dios le agrada, sino si a mí me agrada, si a mí me gusta, si a mí me parece placentero. Con esto no le hago mal a nadie. Entonces uno, sin darse cuenta, termina viviendo en desobediencia, porque ya vivo más es por lo que a mí me guste, me agrade. Me parece malo, respeto allá a los demás. Entonces ya vivo según mi criterio. Entonces impongo mi criterio. A mí me parece malo. Entonces ya vives según lo que tú crees y no según lo que Dios dice. Y la desobediencia cierra las puertas del avivamiento. Mientras haya gente sensitiva a la palabra, seguro habrá avivamiento. Mientras haya siempre gente dispuesta a escuchar, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mientras haya gente, hermanos, como el misionero que silba al perrito y para sus orejas a prestar atención. Mientras haya gente dispuesta a colocar sus oídos atentos a la palabra y sensitivos a la palabra, habrá avivamiento y habrá bendición. ¿Cuándo se va a cerrar el avivamiento y la bendición? El día que cerremos los oídos y digamos: ya no quiero que Dios me hable más, voy a vivir según mi criterio y lo que yo considere. Pero mientras haya gente dispuesta a escuchar lo que Dios dice, habrá avivamiento y habrá bendición. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, habla, que tu siervo escucha. El joven Samuel ministraba en presencia del Señor. Era una época difícil. La palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia, la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse, el sacerdote estaba ciego, estaba siendo permisivo, se estaban dando muchas cosas allí, sus hijos vivían a su antojo y a su manera, estaban pervirtiendo al pueblo, la gente se estaba desviando de las cosas del Señor. Pero en medio del caos y la dificultad, Dios llamó a Samuel y Samuel tenía oídos atentos. Habla, que tu siervo escucha. Mientras haya hermanos cristianos, creyentes, dispuestos a oír la palabra, aunque a veces, hermanos, a veces va a tono con lo que yo también deseo y gloria a Dios, a veces no, pero prefiero hacer lo que Dios dice. Siempre al final traerá bendición de Dios para nuestra vida. Y no terminar obedeciendo parcialmente, y empiezo a concluir. Recuerde que Saúl, el rey, obedeció parcialmente. Obedecía las cosas que a él le convenían y a otras que no le parecía tanto no las acataba. Entonces el profeta Samuel le dice de parte del Señor que cuando salga la guerra extermine todo lo de los amalecitas. Los amalecitas habían tenido guerra contra el pueblo de manera permanente contra ellos, y Dios le dice al rey: ve, pelea contra ellos y extermina a los amalecitas y todo lo que tienen. Cuando sale el rey a la guerra, entonces se encontró que tenían unas vacas muy bonitas y unas ovejas muy bonitas, le parecieron llamativas y atractivas, y le perdonó la vida a las ovejas y a las vacas. Y entonces se las trajo como un botín.
Y luego viene el profeta Samuel, y cuando lo ve el rey Saúl le dice: profeta Samuel, he hecho todo lo que me has dicho, ya allí a los amalecitas los hemos aniquilado. Pero cuando el rey está hablando, el profeta Samuel escucha el balido de las ovejas y escucha el bramido de las vacas, y dice: bueno, y si tú obedeciste lo que Dios te dijo, ¿qué es ese balido que yo escucho? Hermanos, recuerde que siempre, a veces, habrán cosas que griten más fuerte que lo que decimos. Aunque digamos obedecer, serán nuestras acciones las que lo confirman. Y aunque el rey estaba diciendo que era obediente, las acciones demostraban que no era así. Y el rey trató de justificar y decir: no, es que estaban muy bonitas y las trajimos para ofrecerle sacrificio a Jehová, sones para Jehová. Y el profeta le dice: ¿y se agrada tanto Dios de las víctimas, los sacrificios, de los holocaustos? No, se agrada más Dios del obedecer. Mejor, hermanos, es el obedecer que los sacrificios. Es mejor la obediencia a Dios. Y no me gustan las noticias trágicas, pero escúchelo: cada vez que tú tomes decisiones en desobediencia a Dios, te traerán dolor. Toda decisión en desobediencia a Dios traerá dolor. Pero toda decisión, hermanos, en obediencia a la palabra que Dios me dijo, y a veces no entiendo el por qué. A veces no entendemos el por qué. ¿Por qué Dios quiere que lo haga de esta manera? Bueno, no entiendo el por qué, pero Dios lo dice que lo haga, que debe ser de esta forma. Entonces Dios va a bendecir esa obediencia. No se le olvide que usted recibió a Cristo como Salvador y como Señor. Como Salvador, es el único Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, tu Salvador. Pero también lo recibiste como Señor. Significa que el Señor es el que ordena, el Señor es el que manda, el Señor es la autoridad, y yo soy su siervo. Y el siervo oye y acata. No cuestiona, no pelea. Le dirá el barro a su hacedor: ¿por qué me has hecho así? No, el barro no pelea con el alfarero. Hermanos, nos sujetamos y nos sometemos, porque Cristo no solamente es mi Señor, mi Salvador, Cristo es mi Señor. Estén de pie, por favor. Dios honra un corazón obediente. Y entonces llévese la parte práctica, incluyendo a su familia. Necesitamos hijos obedientes. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra, para que seas bendecido. Y ese honrar y ese obedecer no es simplemente decir: bueno, papá, lo que tú dices es respetable. No, no es respetable, es sujetarme y aprender la obediencia. Siempre el que obedece traerá bendición. Aunque a veces no entienda el porqué, no entiendo el porqué de esta norma, no entiendo el porqué de esta regla, pero me sujeto y soy obediente, siempre traerá bendición. Para todos, familias, servidores, a veces Dios te dirá: perdona. Y tendrás que perdonar. O quédate como el niño diciendo: bueno, yo aquí me siento, pero en mi corazón sigo de pie. Aunque me digan que vaya y le dé la mano, y en mi corazón sigue el resentimiento, quédate así. Se te cerrarán las puertas del avivamiento. Pero cuando Dios te diga: perdona, sé obediente, perdona. Y perdona de verdad. Perdona de verdad. Pero no lo entiendo, no tengo el sentir. Es que me hizo daño, es que me ha molestado mucho, es que no lo entiendo. Pero obedece, que Dios va a bendecir tu obediencia. Aprende a perdonar. Y cuando Dios te diga renuncia, renuncia. Cuando Dios te diga que por ahí no es, por ahí no es. Cuando Dios te diga que hables, habla. Y cuando Dios te diga que calles, calla. Pero vamos a aprender a ir en la dirección de Dios. Cuando Dios te diga: apártate del pecado, apártate del pecado. No lo sigas contemplando, no sigas jugando con él. Si Dios dice que de esto debo apartarme porque me está haciendo daño, debo estar dispuesto a obedecer.
hacer lo que Dios manda, como Dios manda, cuando Dios manda, aunque no entienda lo que Dios está mandando. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Padres, como es de familia en esta clausura, no solamente es que los hijos sean obedientes, los papás también deben ser obedientes. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Antes de repetirlas, los hijos primero deben estar en nuestro corazón. Será difícil que tu hijo obedezca si tú no eres una persona que obedeces a Dios, porque no estás dando el ejemplo. Tú no obedeces a Dios, pero quiere que tus hijos te obedezcan a ti. No, estas palabras deben estar en tu corazón primero para que vivas con coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Haya una armonía. Es que papá se sujeta, papá se somete a la voluntad de Dios. Para papá Dios es primero, para papá Dios es esencial. Entonces ya el hijo obedece porque sabe que tiene un papá al que ha colocado a Dios de primero. Pero no puedes decirle a tus hijos que se congreguen si tú no te congregas. No puedes decirle a tus hijos que busquen a Dios si tú no lo buscas. No puedes decirle a tus hijos que no hagan lo malo si tú lo haces. No puedes decirles que no mientan si tú les mientes. Debemos aprender a obedecer en familia, a obedecer a Dios y colocar a Dios siempre en primer lugar. Una familia no se destruye de la noche a la mañana. No es que una decisión nos destruyó a todos, no. Empezaron pequeñas desobediencias. Ya un hijo que empezó a no obedecer, un hijo que dejó de escuchar, un padre que dejó de enseñar, una madre que dejó de corregir, una pareja que empezaron a faltarse al respeto. Y ya pequeñas desobediencias al final que trajeron el derrumbe de una familia. No fue de la noche a la mañana. Alguien dejó de hacer lo que tenía que hacer. Alguien dejó de obedecer a Dios. Qué bueno, hermanos, como familia obedecer a Dios y estar bajo la cobertura del Señor. Levante sus manos, por favor. Una familia fuerte no es aquella donde cada quien hace lo que bien le parece. Una familia fuerte es aquella donde están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Queremos poder, queremos milagros, queremos manifestación, queremos cosecha, queremos fruto. Bueno, Dios también espera de nosotros santidad, obediencia, entrega, arrepentimiento, fidelidad. Que te apropies de las llaves. Si alguien estaba en desobediencia al Señor, esta es una mañana para volver en obediencia a Él. Si te habías salido de los caminos del Señor, es una mañana para volver y reconciliarte. Si estaba dando pasos en contravía de la voluntad de Dios, esta mañana regresa. Toma las llaves. Toma las llaves. Las puertas se abrirán, la bendición fluirá. Pero vive en obediencia a Dios primero. Fidelidad a Dios. Con sus manos en alto, ore por su familia, por su hogar, por los tuyos. Y dígale: Señor, ¿en qué he estado en desobediencia a Dios? De pronto, ¿en qué no voy a torno a tu palabra? Porque que a mí no me parece, que es que yo no lo considero, que es que yo creo de otra forma. Entra en sintonía con la palabra, entra en sintonía con lo que Dios te dice. Aprende a obedecer, aunque no todo lo entiendas. Ve en la dirección del Señor. Escoge entre lo que tú quieres y lo que Dios quiere. Escoge lo que Dios quiere. Y vamos para Él, y entonces Dios lo hará. Eso significa: mi casa y yo serviremos al Señor. Significa: en esta casa vamos a orar, en esta casa vamos a perdonar, en esta casa vamos a hablar con verdad, en esta casa vamos a honrar a Dios, en esta casa nos vamos a congregar, en esta casa se lee la palabra, en esta casa se le sirve a Dios, en esta casa Dios es el centro y en esta casa Dios es primero. Hazme una a mí primero, porque no faltará la harina ni va a escasear el aceite, pero Dios debe ser primero. Fuerte ese aplauso al Señor. Oh Jesús, sinceramente quiero hablar contigo. Sé
Aleluya. Reconozco que he fallado, perdóname, quiero servirte, renuévame. Los momentos duros que he vivido son aquellos en los cuales te he podido sentir. Sin tu presencia mi vida está vacía. Por eso tócame, por eso tócame. Hoy más que nunca te necesito. Vengo ante ti tal como soy. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Ten misericordia de mí, lléname hoy. Hoy más que nunca te necesito. Vengo ante ti tal como soy. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Ten misericordia de mí, lléname hoy. El fuego descendió sobre 120 Adorado Jesús, Señor. y tu Espíritu Santo a todos llenó. Hoy se puede repetir como en el aposento, porque tú estás aquí, Jesús, tú estás aquí. Hoy quiero rendirme a ti, me entrego por completo y quiero servirte a ti. Capacítame, capacítame. Quiero ser en tus manos un instrumento que tú utilices para salvar. Hoy más que nunca te necesito. Vengo ante ti tal como soy. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Ten misericordia de mí, lléname hoy. Hoy más que nunca te necesito. Yo vengo ante ti tal como soy. Quiero que me llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Ten misericordia de mí, lléname hoy. Aleluya, Jesús. Misericordia de mí, lléname Señor, puertas abiertas de avivamiento y de bendición. hoy. Misericordia de Alguien, Señor, que encuentre las llaves y se apropie de ellas en el nombre de Jesús. Vamos a clausurar nuestro culto dominical. Por favor, tome la mano al que tiene allí al lado y lado. Los hermanos de familia, si queréis, se acercan aquí al frente, adelante. Y están aquí juntos. Los del comité se acercan aquí con los hermanos de la junta local. Amén. Y bueno, vamos a confiar. Amén. ¿Qué llave se lleva hoy? La obediencia. La obediencia. Esa obediencia, hermanos, váyase con esta palabra. ¿Sabe cómo terminó esa historia? Se vio una nubecita como la mano de la palma de un hombre, muy pequeña. Pero Elías dijo: prepárense porque una gran lluvia se oye.
Nos vamos a reconstruir en el nombre del Señor y con las llaves, hermanos, prepárense porque una gran lluvia se oye. El avivamiento para esta iglesia del barrio Cuba será mucho mayor en el nombre de Jesús. Señor amado, te damos gracias esta mañana por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado la vida, nos has ayudado. Hoy, Señor, ha sido un culto dominical especial en familia, con una palabra y con unas llaves, Señor, que me quiero apropiar de ellas, confiando, Dios amado, que los cielos se abrirán. Abrirás ventanas en los cielos, derramarás bendición sobreabundante. Y lo que hoy parece tragedia, dolor, ruina, Señor, mañana será bendición. Usa, Señor, diferentes medios para bendecir nuestra congregación, para bendecir nuestras familias. Aunque un medio ya no esté, Señor, levanta otro, pero que la fuente siga fluyendo y que esta iglesia siempre te ponga primero y vivamos en obediencia a ti. Y habrán puertas de bendición, Señor, para las familias de esta congregación en el nombre de Jesús. Bueno, como pastor de la Iglesia Central del Barrio Cuba, clausuramos nuestro culto dominical familiar en el nombre de Jesús. Dele pues ese abrazo, ese saludo al que tiene ahí cerca. Desearle la bendición de Dios. Los hermanos que quieran pasar allá a la entrada.